Imaginen esto: pasión, venganza, un destino que parece escrito con sangre. Hoy nos metemos de lleno en una de las obras más grandes del teatro, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Y vamos a descubrir algo alucinante: su origen. ¿De dónde salió? De un crimen real, de una noticia de periódico. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un crimen, un tanto sensacionalista, de los que salen en la prensa, acabe convirtiéndose en una tragedia teatral que conmueve al mundo entero? ¿Cuál es ese truco? ¿Esa alquimia secreta? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a desentrañar. Y claro, el alquimista, el mago detrás de todo esto no podía ser otro que Federico García Lorca. Estamos hablando del poeta probablemente más querido y universal de la España del siglo XX. Pero no solo eso, también un dramaturgo que cambió las reglas del juego en el teatro para siempre. Es que con Bodas de Sangre, Lorca lo borda. Llega a la cima. Es como si todo su genio explotara de repente en el escenario. Y lo que hace es increíble. Mezcla la realidad pura y dura, lo que de verdad pasó, con esa sensación de mito, de tragedia griega, de algo que parece que ha estado ahí desde siempre. Vale, pero vayamos al grano. ¿De dónde sale esta historia tan bestia? Pues la respuesta es tan real y tan cruda como la propia obra. Para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo, a esa Andalucía de 1928, una tierra seca, polvorienta y, a menudo, olvidada. Y fíjense en la velocidad de todo. Es que es vertiginoso. Pasa en 1928, un suceso real que, sacude a todo el mundo. 4 años después, solo 4, Lorca ya lo tiene en un escenario. Y un añito más tarde, ¡boom!, el mundo entero aplaudiendo a rabiar. Exacto. Es que la inspiración, la semilla de esta tragedia que parece universal, no viene de un antiguo mito griego. No, viene de algo tan mundano como un recorte de periódico. La historia cuenta que alguien se lo dejó, casi como por casualidad, en la mesa de Lorca, allí en la residencia de estudiantes. Y se dice que Lorca, al leerlo, exclamó algo como «¡Qué maravilla es la prensa!». Y a ver, es que no era para menos. Si lo piensas, la noticia en sí ya era puro teatro. Tenía todos los ingredientes: una novia que se fuga, un amante, el novio burlado y un asesinato. La realidad ya había escrito el primer acto. Y aquí, justo aquí, es donde empieza la magia de verdad, la famosa alquimia de Lorca. Porque, ojo, él no se limita a copiar y pegar la noticia. ¿Qué va? La coge, la retuerce, la reinventa por completo. La transforma de un suceso local, de un crimen más, a una tragedia universal, una historia gobernada por eso que los latinos llamaban fatum, el destino, del que nadie puede escapar. Y para entenderlo hay que fijarse en los cambios que hace, porque cada uno es una decisión de genio. Por ejemplo, en la obra, la fuga no es antes de la boda, es después, lo que lo convierte en algo mucho más grave, una transgresión total. Luego, el que busca venganza es el propio novio, no su hermano. El honor se vuelve algo visceral, personal. Y el final es una masacre, mueren los dos, no solo uno. Pero sin duda, el cambio más brutal, el más simbólico de todos, es el arma. Lorca podría haber usado el revólver de la historia real, ¿no? Un arma moderna, fría, distante. Pero no, elige el cuchillo. Y eso lo cambia todo. El cuchillo es ancestral, es algo que te obliga a estar cerca, es casi un ritual. Y se convierte en la gran obsesión de la madre, en el símbolo de la muerte que planea sobre toda la obra desde el primer minuto. Pero es que Lorca no se queda ahí, va mucho más allá. Se inventa personajes que no estaban en la noticia. El más importante, claro, es la madre. Esa figura gigantesca que representa todo el dolor acumulado, la voz del destino. Y luego hace algo que es una locura vanguardista para la época. Saca al escenario a la luna y a la muerte. Y las hace hablar. Son como las directoras de orquesta de toda esta tragedia. Entonces, vale, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué Bodas de Sangre nos sigue poniendo los pelos de punta casi 100 años después? Pues la clave, yo creo, está en cómo consigue mezclar dos mundos que en principio no tienen nada que ver. Por un lado, la obra es superlocal, es Andalucía pura. Huele a tierra seca, se oyen sus nanas populares, casi se puede sentir el calor de ese sol, ves las casas cuevas, que eran reales. Pero a la vez, por debajo de todo eso, la estructura, los cimientos, son los de una tragedia griega clásica. El honor, la pasión que te arrastra, la idea de que tu destino está escrito y no puedes hacer nada para cambiarlo. Esa es la fórmula maestra, la receta de su genio. A ver, paso 1. Coge una historia real, de un sitio concreto, con su gente. Paso 2. Báñala en poesía, en un lenguaje que deslumbra, y llénala de símbolos potentes como el caballo o la luna. Paso 3. Atrévete a romper las normas. Mete a una luna que habla o a la muerte vestida de mendiga. Y el resultado, el paso 4. Una obra que, siendo andaluza hasta la médula, le habla de tú a un japonés, a un estadounidense o a quien sea. Es universal.
Y claro, esta fórmula fue un bombazo. El éxito fue tremendo, inmediato. Pero, y aquí la historia se pone muy oscura, la cosa no acaba con los aplausos. Porque de una forma terrible, el destino del propio Lorca iba a acabar pareciéndose demasiado a las sombras que él mismo había puestas sobre el escenario. Desde la misma noche del estreno, la gente supo que estaba viendo algo completamente nuevo. El éxito en España fue brutal, sí, pero la locura de verdad, la lorcamanía, se desató cuando la obra cruzó el charco y llegó a América Latina. Hay un dato que lo dice todo. 180. Solo en Buenos Aires se hicieron 180 representaciones seguidas. ¡Una locura! La gente estaba tan fascinada que Lorca, que había ido para un mes, se acabó quedando 6, y lo trataban literalmente como una estrella del rock de la época. Y la gente conectaba con eso, con esa sensación de fatum, de que el final es inevitable. El público entendió perfectamente que los cambios de Lorca, lo del cuchillo, que murieran los dos, no eran casualidad. Eran las piezas de un engranaje perfecto, de una máquina de tragedia que funcionaba a la perfección. Pero es que aquí es donde la realidad supera la ficción de la forma más cruel posible. Toda esa sangre, esa muerte que se veía venir en la obra, ese destino implacable, de repente todo eso estaba a punto de saltar del escenario y caer sobre la vida del propio Lorca. Apenas 3 años después del estreno, estalla la Guerra Civil, y en los primeros días, con solo 38 años, estando en lo más alto de su carrera, Federico García Lorca es fusilado. Su asesinato lo convirtió para siempre en un símbolo, un mártir, un mito, y su obra, que ya parecía un presagio, adquirió un eco nuevo, un eco terrible y doloroso que ya nunca la abandonaría. Y esto nos deja con una última pregunta, una reflexión final. La tragedia de Lorca tiñó para siempre la manera en que vemos su arte. Cuando hoy leemos o vemos Bodas de Sangre, ¿es posible separar la obra de la sangre que derramó su propio autor? Es una pregunta complicada y quizás una de esas que no tiene una respuesta fácil.